Imagina por un momento el peso de un secreto que desgarra el alma, el vacío de una mirada que te ignora a través de la pantalla mientras todo un país aclama a ese hombre como a un dios. Esta no es solo una historia de toros, de sangre y de arena, es la crónica de una persecución desesperada por la identidad. Una batalla de 50 años contra el silencio, el orgullo y la opulencia de una leyenda que prefirió negar su propia sangre antes que enfrentar su pasado. ¿Cómo se siente un niño que crece lavando coches en gasolineras mientras ve a su padre biológico, el hombre más rico y famoso de España, vivir en un palacio de marfil rodeado de muros infranqueables? Hoy vas a descubrir la verdad oculta tras el mito de El Cordobés. Un relato de traiciones, de una madre humillada, de pruebas de ADN obtenidas en servilletas de papel y de un abrazo que tardó medio siglo en llegar, pero que cambió para siempre la historia de un país. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en aquel último ruedo te hará entender que a veces la victoria más grande no es cortar una oreja, sino lograr que el hombre que te negó la vida finalmente te llame hijo. Todo comenzó en una España que todavía olía a pólvora y a hambre, en un rincón de Córdoba llamado Palma del Río, el 4 de mayo de 1936. Allí nació Manuel Benítez Pérez, un niño marcado por la tragedia desde la cuna, huérfano de un padre que la guerra se llevó demasiado pronto y que creció con el estómago pegado a la espalda. Aquel joven, que robaba comida para sobrevivir y saltaba las vallas de las fincas para torear a la luz de la luna, forjó un carácter de acero, una rebeldía que lo llevaría a lo más alto, pero que también endurecería su corazón de forma irreversible. El mundo lo conoció cuando, en abril de 1957, saltó como espontáneo en la Plaza de las Ventas, un acto suicida que gritaba al cielo que prefería morir bajo los pitones de un toro antes que seguir siendo un don nadie devorado por la miseria. Ese hombre, que se convirtió en el quinto califa del toreo y en el diestro mejor pagado de toda la historia, era un ídolo de masas, un fenómeno sociológico que paralizaba el país. Su fama traspasaba fronteras, era el símbolo de una España que quería prosperar, un hombre que se jugaba la vida con una sonrisa burlona y un estilo heterodoxo que escandalizaba a los puristas pero enamoraba al pueblo. Pero tras las luces de la fama, tras los hoteles de lujo y los trajes de luces bordados en oro, se escondía una sombra que pronto alcanzaría a una mujer humilde, cuya única culpa fue creer en las promesas de un hombre que se sentía por encima del bien y del mal. A mediados de la década de los 60, cuando Manuel Benítez ya era una deidad viviente, conoció en Madrid a una joven de Jaén, llamada María de los Dolores Díaz González. Ella, nacida en 1947, era la viva imagen de la inocencia, una muchacha que trabajaba como asistenta doméstica en la casa de unos amigos íntimos del torero. El cordobés, acostumbrado a obtener todo lo que deseaba con solo un gesto, quedó cautivado por la belleza sencilla y natural de Dolores. Lo que para ella fue un romance de película, para el ídolo fue un asedio amoroso frenético. Manuel Benítez no aceptaba un no por respuesta y usó todo su carisma para conquistar a la joven trabajadora. La relación fue fugaz pero de una intensidad que Dolores nunca pudo olvidar. Sin embargo, el sueño se convirtió en pesadilla cuando la realidad biológica llamó a la puerta. En 1967, Dolores descubrió que estaba esperando un hijo del hombre más famoso de España. En aquella época, un embarazo fuera del matrimonio no era solo un problema personal, era una sentencia de muerte social, una mancha indeleble en el honor de una familia trabajadora. Cuando Dolores, con el corazón en un puño, le comunicó la noticia al diestro, se encontró con una barrera de hielo. El hombre que se enfrentaba a toros de 500 kilos huyó ante la responsabilidad de un bebé. Los padres de Dolores, incapaces de soportar lo que consideraban una deshonra insoportable en su hogar de Arganda del Rey, tomaron una decisión devastadora: expulsaron a su hija de casa. Dolores se vio de repente en la calle, sin recursos, repudiada por su familia y abandonada por el padre de su hijo. Mientras tanto, Manuel Benítez continuaba con su vida de excesos, lujo y gloria, ignorando las cartas y los mensajes de auxilio de la mujer que llevaba su sangre en las entrañas. El silencio del califa fue la primera piedra de un muro que tardaría 50 años en caer. El 30 de junio de 1968, en medio de un calor sofocante y una soledad infinita, nació Manuel Díaz González. El niño llegó al mundo sin el apellido de su padre, pero con una herencia genética que nadie podría ocultar. Desde sus primeros días, el pequeño Manuel fue el vivo retrato del torero de Palma del Río. Tenía su misma mirada, su mismo cabello revuelto y esa energía inagotable que lo caracterizaba.
Pero mientras el padre acumulaba millones y compraba fincas inmensas, el hijo crecía en la precariedad más absoluta, en un entorno donde cada trozo de pan era una victoria. Esta situación nos lleva a reflexionar profundamente sobre la responsabilidad de quienes alcanzan la cima del éxito y cómo sus decisiones pueden marcar para siempre la vida de seres inocentes. Me encantaría que te detuvieras un segundo y escribieras en los comentarios: ¿crees que un artista o figura pública tiene la obligación moral de reconocer a sus hijos incluso si esto afecta su imagen y su patrimonio? ¿O crees que la vida privada debe permanecer separada de la fama sin importar las consecuencias para el menor? Tu opinión es fundamental para entender este debate que dividió a España durante décadas. La infancia de Manuel fue una lección constante de resiliencia. Dolores, a pesar de haber sido humillada y abandonada, nunca permitió que el odio entrara en el corazón de su hijo. Le hablaba de su padre con un respeto casi religioso, transmitiéndole la idea de que Manuel Benítez era un hombre extraordinario, un héroe que había salido de la nada. Sin embargo, la realidad diaria era muy distinta. Manuel creció viendo a su madre trabajar de sol a sol en empleos mal pagados para poder alimentar a una familia que seguía creciendo con otros 5 hermanos de relaciones posteriores. El joven Manuel, apodado cariñosamente como Schuster por sus amigos debido a su parecido con el famoso futbolista alemán, aprendió el valor del esfuerzo desde muy temprano. A los 10 años, mientras otros niños jugaban, Manuel ya buscaba formas de aportar dinero a casa. Trabajó en gasolineras, lavando los coches de aquellos que tenían la suerte que a él se le había negado. Pasó horas como peón de albañilería, cargando sacos de cemento bajo el sol, sintiendo el sudor en la frente y el cansancio en los huesos. Cada vez que pasaba por un kiosco y veía la cara de su padre en la portada de una revista de sociedad, un nudo se le formaba en la garganta. No era envidia por el dinero, era una sed insaciable de reconocimiento. ¿Cómo podía ese hombre sonreír a las cámaras mientras su propio hijo se dejaba la piel en la calle para poder comer? Su abuela materna, Dolores, fue una figura clave en este periodo. Ella era la que le mostraba a las vecinas las fotos de El Cordobés, y luego señalaba al niño, diciendo con orgullo herido que ese pequeño era hijo del más grande de todos los tiempos. Esa narrativa familiar, lejos de hundir a Manuel, le dio una misión. Él no quería ser un lavacoches toda su vida. Él quería que el mundo supiera la verdad. Pero sabía que, en una sociedad que adoraba al mito, su palabra de muchacho pobre no valía nada. Necesitaba una plataforma, una forma de gritarle al mundo quién era sin usar palabras. Fue entonces cuando nació la idea que marcaría su destino. Manuel decidió que, si la sangre de torero corría por sus venas, esa sería la llave que abriría el corazón de su padre. No se hizo torero por una vocación artística que le naciera de las entrañas desde el principio. Se hizo torero por pura estrategia emocional. Quería que Manuel Benítez no tuviera más remedio que mirarlo. Quería que, al encender la televisión o leer la prensa taurina, el califa viera su propio reflejo vestido de luces, recordándole cada tarde el pecado que había intentado enterrar bajo fajos de billetes. Esta obsesión por la identidad fue el motor que lo llevó a saltar tapias, a hurtadillas, de noche, arriesgando su vida ante toros bravos en fincas privadas, tal como lo había hecho su padre años atrás. El destino estaba trazado. El hijo del hombre que revolucionó el toreo estaba dispuesto a morir en la arena solo para recibir un abrazo. Pero el camino hacia ese abrazo estaría lleno de espinas, de abogados implacables, de una madrastra que guardaba la fortuna familiar con celo, y de una tragedia en Estados Unidos que demostraría que no todos los hijos de El Cordobés tendrían la misma suerte de redención. El camino hacia la gloria está empedrado de sacrificios, pero para Manuel Díaz, cada paso era una puñalada de realidad. Mientras el joven intentaba hacerse un nombre en el difícil mundo del toro, la figura de Manuel Benítez se volvía cada vez más inalcanzable, protegida por un muro de hormigón emocional y financiero. Benítez no era solo un hombre, era una industria, un símbolo nacional que habitaba en la inmensa finca de Palma del Río, rodeado de hectáreas de olivos y ganado bravo. En ese fortín, la ley la dictaba Martina Frais, la esposa francesa, con la que el califa se había casado en 1975. Martina no solo era la madre de sus 5 hijos matrimoniales, sino también la administradora de un patrimonio que crecía de forma exponencial a través de empresas como Firga y Construcciones o Corbasa. Para el entorno de Benítez, Manuel Díaz no era un hijo, sino una amenaza para la estabilidad de un imperio valorado en decenas de millones de euros. Manuel, sin embargo, no se amilanó.
Sabía que para que el león lo escuchara, tenía que rugir en su mismo territorio. El 4 de abril de 1986, se produjo uno de los momentos más tensos y cinematográficos de esta historia. En la Plaza de las Ventas, durante un festival benéfico, un joven y desconocido Manuel Díaz, con el corazón martilleando contra las costillas, saltó al ruedo como espontáneo. No buscaba la gloria del aplauso, buscaba los ojos de su padre, que presidía el festejo desde una barrera. El joven se plantó ante el toro con una muleta improvisada, jugándose la vida en cada pase, bajo la mirada atónita de miles de personas. Benítez, el hombre que un día hizo lo mismo para escapar del hambre, vio en aquel muchacho un espejo que lo devolvía a su propia juventud. Pero en lugar de un gesto de aprobación, Manuel solo encontró el silencio administrativo y una celda en el calabozo, de donde salió tras pagar una multa de 3.000 pesetas, que tuvo que reunir vendiendo papel de Estado, pues sus bolsillos estaban tan vacíos como las promesas de su progenitor. A partir de ahí, comenzó lo que muchos llamaron una guerra de guerrillas mediática. Manuel Díaz, ya como torero profesional, decidió que si no podía tener el apellido, tendría el estilo. Adoptó el apodo de El Cordobés, desafiando abiertamente la exclusividad del nombre. Comenzó a realizar el famoso salto de la rana, ese desplante acrobático que Benítez había popularizado, y compró un coche idéntico al que usaba su padre, financiándolo en 84 letras que le quitaban el sueño. Cada vez que Manuel triunfaba en una plaza, cada vez que salía a hombros, era una bofetada de realidad para el califa. El mundo del toro, a menudo clasista y hermético, lo miraba con desprecio, apodándolo el presunto, pero el público lo amaba. Veían en él al hijo del pueblo, al muchacho que luchaba contra el gigante por algo tan básico como su propia identidad. Mientras Manuel Díaz se convertía en líder del escalafón en 1996, otra historia mucho más oscura se gestaba al otro lado del océano Atlántico, demostrando que la semilla de Benítez a veces florecía en tragedia. Se trataba de Manuel Benítez Velasco, conocido en Estados Unidos como Mark Everett. Mark era fruto de una relación que el torero mantuvo en 1968 con una maestra estadounidense llamada Alina Elizabeth Velasco. A diferencia de Manuel Díaz, Mark logró ganar una demanda de paternidad en apelación en 1982, pero el reconocimiento legal no vino acompañado del afecto paterno. El vacío emocional de ser un hijo rechazado por una leyenda viviente arrastró a Mark a una vida de inestabilidad y desesperación. El desenlace de la vida de Mark Everett es, sin duda, el capítulo más tenebroso en la biografía de El Cordobés. Tras una carrera fallida como actor y sumido en la marginalidad, Mark cometió un acto atroz, asesinó a su novia en el año 2004 y emprendió una huida desesperada junto a su hijo pequeño. Su final llegó el 23 de diciembre de 2008, en un restaurante chino de Los Ángeles, donde murió acribillado en un tiroteo con los agentes del FBI. Esta muerte violenta y solitaria puso de manifiesto la cara más amarga del desentendimiento de Benítez. Mientras uno de sus hijos luchaba en el ruedo por un abrazo, el otro moría como un criminal en el ostracismo más absoluto. ¿Cómo podía un hombre dormir tranquilo sabiendo que su propia sangre terminaba de esa manera tan catastrófica? Llegados a este punto de la narrativa, donde el éxito profesional se mezcla con el rechazo más gélido y las tragedias familiares, te pregunto, ¿es posible perdonar a un padre que, teniendo todos los recursos del mundo, permite que sus hijos crezcan en la miseria y el desamparo emocional? ¿O hay deudas del corazón que ni siquiera el éxito más grande puede saldar? Cuéntame lo que piensas en los comentarios, pues este es el nudo emocional que marcó la vida de Manuel Díaz. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Manuel Díaz decidió que ya no bastaba con torear, necesitaba la verdad grabada en un papel judicial. Pero el muro de Palma del Río era alto. Martina Frais y el equipo legal de Benítez bloqueaban cualquier intento de acercamiento. Se decía que Martina temía que la aparición de Manuel Díaz desequilibrara la estructura empresarial de la familia, donde empresas como Profaven y Mirabel 08 Inversiones gestionaban activos por valor de millones de euros. Benítez, en sus apariciones públicas, se mostraba cada vez más hosco. En una ocasión, ante las cámaras de televisión, llegó a apartarse físicamente cuando se le mencionó el nombre de Manuel, mostrando una frialdad que helaba la sangre. Era un hombre que lo tenía todo, pero que parecía carecer de lo más elemental, la capacidad de pedir perdón. Sin embargo, Manuel Díaz no estaba solo. A su lado apareció una figura fundamental, Virginia Troconis. La joven venezolana, que se convirtió en su esposa, trajo consigo una visión de familia basada en la unión y la paz.
Ella fue quien le recordó que su lucha no era por los campos de olivos, ni por los millones acumulados en las cuentas de Benítez, sino por la tranquilidad de sus propios hijos. Manuel quería que sus pequeños supieran quién era su abuelo, no a través de un escándalo de prensa, sino a través de la verdad. Fue Virginia quien le dio la fuerza para emprender la batalla legal definitiva en el año 2015. Una batalla que se resolvería de la manera más insólita imaginable, con una simple servilleta de papel que contenía el código secreto de una vida entera. La paciencia tiene un límite, y Manuel Díaz, tras décadas de ser ignorado, decidió que la ciencia diría lo que el orgullo de su padre callaba. En el año 2015, impulsado por una determinación inquebrantable y el apoyo de su esposa Virginia, puso en marcha una estrategia legal que parecía sacada de una novela de espías. Bajo la dirección del abogado Fernando Osuna, se contrató a un detective privado con una misión casi imposible: obtener el código genético de la leyenda más protegida de España. El detective siguió a Manuel Benítez durante días, vigilando cada uno de sus movimientos en Córdoba, esperando ese único descuido que permitiera derribar un muro de 50 años. El momento clave ocurrió en un bar cualquiera de la ciudad andaluza. Benítez, ajeno a que estaba siendo observado, se sentó a beber un vaso de agua y, tras saciar su sed, utilizó una servilleta de papel para limpiarse los labios. Aquel trozo de celulosa, impregnado con la saliva del quinto califa, se convirtió en el tesoro más buscado. El detective lo recuperó con cautela y lo envió a un laboratorio de alta precisión en Zaragoza. Los resultados no dejaron margen a la duda. La probabilidad de que Manuel Díaz y Manuel Benítez fueran padre e hijo era del 99,9%. Aquella servilleta de papel fue la llave que forzó a la justicia a intervenir de manera definitiva. El juicio se celebró el 28 de abril de 2016 en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Córdoba. Manuel Díaz llegó sereno, pero con la mirada cargada de una historia de dolor. Por el contrario, la silla de Manuel Benítez permaneció vacía. El veterano torero, fiel a su estilo desafiante y quizá temeroso de enfrentarse a la mirada de su propio hijo, decidió no presentarse a la vista oral. Manuel Díaz lamentó profundamente aquella ausencia, afirmando ante los medios que su padre habría quedado como un hombre de verdad si hubiera asistido para reconocer sus errores. Sin embargo, la ciencia ya había hablado, y en mayo de ese mismo año, la Audiencia Provincial de Córdoba dictó la sentencia histórica. Manuel Díaz era, legalmente y a todos los efectos, hijo de Manuel Benítez. Pero el reconocimiento legal era solo papel frío, si no venía acompañado del calor humano. El verdadero deshielo comenzó tras el divorcio de Benítez y Martina Freis. Con la salida de la mujer que muchos consideraban la guardiana del tesoro y el obstáculo principal para la unión, el corazón del califa empezó a ablandarse. Fue entonces cuando apareció María de los Ángeles Quesada, la nueva pareja de Benítez. Manuel Díaz siempre la ha descrito como un ángel en la tierra, pues ella fue la pieza instrumental, la diplomática silenciosa que convenció al viejo león de que el tiempo se estaba agotando y que no podía irse de este mundo con la carga del rechazo a cuestas. La reconciliación también se tejió en los ruedos. Manuel Díaz, en un gesto de generosidad absoluta, tendió la mano a su hermano de padre, Julio Benítez. En lugar de competir por el favor de un padre ausente, ambos decidieron torear juntos en el año 2017. Aquella gira no solo fue un éxito de taquilla, sino que sirvió para normalizar una relación familiar que había sido tabú durante décadas. Manuel le demostró a su padre que no venía a quitarle nada, sino a sumarle el afecto de un hijo que nunca dejó de admirarlo a pesar de todo. El 14 de febrero de 2023, Día de los Enamorados, se produjo el acontecimiento que paralizó a toda España. En el rectorado de la Universidad de Córdoba, durante un homenaje al califa, padre e hijo se encontraron cara a cara. No hubo cámaras de televisión dentro, solo un encuentro privado previo donde ambos se miraron a los ojos y se pidieron perdón. Manuel Díaz relató con lágrimas en los ojos cómo se sintió como un niño de 5 años, buscando el cobijo del hombre que siempre había sido su ídolo. Se fundieron en un abrazo eterno, una imagen que Manuel subió a sus redes sociales con el título La foto de mi vida. Aquella instantánea puso fin a 54 años de distanciamiento, y marcó el inicio de una nueva era para la estirpe de los cordobeses. El broche de oro de esta odisea personal y profesional tuvo lugar el 15 de octubre de 2023 en la Plaza de Jaén. Manuel Díaz se retiraba definitivamente de los ruedos tras 30 años de una carrera brillante. En un gesto cargado de un simbolismo taurino inmenso, fue Manuel Benítez, a sus 87 años, quien bajó a la arena para cortarle la coleta a su hijo.
Aquel hombre que un día huyó de la responsabilidad de un embarazo, ahora abrazaba con orgullo al torero consagrado. El niño que lavaba coches para ayudar a su madre se despedía de la profesión de la mano de su padre, logrando la victoria más grande de su vida, la recuperación de su propia identidad y el perdón de su progenitor. La historia de Manuel Díaz es un canto a la resiliencia y a la dignidad de la verdad. Demostró que no necesitaba la herencia millonaria de Benítez para ser un hombre de éxito, pero que necesitaba su sangre y su reconocimiento para sentirse completo. Su madre, Dolores Díaz, pudo ver finalmente cómo el hombre que la repudió reconocía ante el mundo la valía del hijo que ella crió con tanto sacrificio y amor. Al final, el perdón de Manuel hacia su padre, a quien calificó de valiente pero cobarde a la vez, permitió que ambos disfrutaran de un epílogo familiar que honra la historia de España. Muchas gracias por acompañarnos en esta narración épica y emocional sobre la búsqueda de la identidad y el poder del perdón. Si esta historia te ha atrapado y quieres conocer más secretos y verdades ocultas de tus personajes favoritos, no olvides suscribirte ahora mismo al canal de YouTube Cotilleos de los Famosos. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias con la profundidad y el drama que merecen. Gracias por llegar hasta aquí. Ha sido un placer compartir este relato contigo. Ahora, en tu pantalla, aparecerán más videos de nuestro canal que te aseguro que te van a atrapar de principio a fin.